Amigos, seguimos en nuestra ruta de reportajes por El Gabacho para resaltar las historias de vida de latinos, especialmente mexicanos ejemplares. En esta ocasión les presentamos a Esperanza Sánchez, curadora e historiadora de la Plaza de Cultura y Arte. La ciudad con más mexicanos fuera de México es Los Ángeles, y eso es por una razón. Y hoy vamos a descubrirla gracias a Heraldo USA en estos videos que hemos hecho con personajes relevantes que hay de este lado del río, sobre todo en el estado de California y en la ciudad de Los Ángeles. Esperanza, ¿cómo estás hoy en este bello y hermoso día? Muy bien, gracias, Carlos. Oye, a ver, nada más para encontrar estas similitudes, ¿no? O sea, parte que tenemos los mexicanos y de relación con Los Ángeles, aunque no lo tengamos. Sabemos que era parte del territorio mexicano hace ya bastantes años, pero más o menos de entender la historia de la ciudad y cómo fue que se fue fundada. Sí, claro. Entonces estamos en la exhibición que se llama LA Starts Here. Se enfoca en la historia de mexicanos, mexicoamericanos y latinos que vinieron a Los Ángeles. Okay. Entonces la fundación de esta ciudad fue de 1781. Vinieron 44 pobladores de Sonora, México. Entonces eran Sonora, México, y eran indígenas, africanos y también mexicanos. Entonces eran ciudadanos de España, que era el territorio de España en este lugar. Entonces se movieron para acá y es donde fundaron la ciudad en 1791. Gracias. 81. 81, probablemente. Sí, gracias. Entonces aquí estamos en un mapa donde está demostrando todo el territorio que estamos en Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, y ya después de que era el territorio de España, se convirtió en el territorio de México. Entonces México tenía esta región, tenía todos los diferentes nombres en español y también de la lenguaje indígena de los Tongva, que estaba aquí. Entonces la gente indígena de aquí. Y luego ya después obviamente se convirtió en el territorio de los Estados Unidos después de la guerra de 1848. Ya. Oye, ¿muchos de estos nombres son actuales o son los que tenían en ese momento? O sea, de San Pedro, los Cerritos, sí, claro. Así. Entonces esos nombres en español son los nombres que se hicieron en el territorio cuando era el territorio de España. Y se mantenieron durante México y también durante los Estados Unidos. Entonces todavía tenemos los Alamitos, no es los Cerritos, pero todavía es Cerritos, tenemos San Pedro todavía y claro que Los Ángeles es todavía el nombre en España, de español, perdón. Oye, a ver, ¿qué otras partes como interesantes de esta exhibición nos puedes enseñar? Claro. Por ejemplo, todo lo que ha pasado aquí en el Gold Rush, ¿no? Que hubo aquí en toda California. Sí, entonces cuando el territorio se cambió de mexicano a los Estados Unidos en 1948 oficialmente, en 1988-49 encontraron oro arriba cerca de San Francisco. Entonces tuvieron una población de gente que vinieron para buscar el oro. Obviamente había muchos mexicanos aquí que se hicieron ciudadanos americanos, pero también vinieron mucha gente de Latinoamérica y de muchas partes de los Estados Unidos y de Europa y de Asia que vinieron aquí para buscar oro. Entonces estás viendo aquí... ¿Y qué tal les iba? ¿Sí había o era como nada más sí había. El mito? Sí, claro, y podemos enseñar lo que tienen aquí, que son unos... ¿como cachitos? Cachitos, sí, muy chiquitos, pero algo que tenemos que demostrar es el racismo. Están allá, ¿no? Sí, claro, esos son los chiquitos. Son muy similar a lo que encontraban y usaban ese plato grande para buscarlo, aquí verlo con levantar la tierra y moverlo, y lo que quedaba era lo pesado del oro. Pero lo bueno es que me preguntaste eso, Carlos, es que como había mucho racismo también aquí en los Estados Unidos, aunque había mexicanos y estuvieron aquí antes de que vinieran los americanos y se hiciera territorio americano, empezaron a vender un tax, que es como un impuesto que le dieron a la gente que era mexicana, asiática y todas las personas que no eran americanos blancos. Entonces ellos le cobraron un impuesto para buscar el oro. Como un fee para entrar aquí. Sí, aunque ellos eran los que vivían aquí, tenían ya siglos. Ya saben cómo se tratan estas cosas. Sí, claro que sí. Otra cosa que les quiero enseñar es el último gobernador de este estado, ¿cómo se diría? Territorio que era mexicano, es de Pío Pico. Entonces, Pío Pico era el último gobernador mexicano. Al otro lado de nosotros tenemos lo que se llama el Pico House, que era un hotel que hizo Pío Pico. Él era afroamericano, era mexicano y indígena. Entonces, él era el último de este territorio, pero la importancia que tenemos enseñando esta historia es porque durante ese tiempo, cuando los Estados Unidos vino y era su territorio, no entendía
vendían como un hombre que parecía afroamericano tenía este poder, porque en los Estados Unidos se enfocaban que nomás los blancos tenían el poder. Y era súper ajeno, ¿no? Algo Exacto, incomprensible. exacto. Entonces, afuera de la galería pueden ver la foto que tenemos, cómo se veía él, pero específicamente esta fotografía es la foto actual de él, pero cuando los Estados Unidos empezó a escribir la historia de México y de España, lo empezaron a pintar blanco. Entonces, ves fotos viejas de Pues se ve él. en contra de su creencia, Sí, ¿no? claro que sí, porque hasta una gotita de sangre que tenías que era africana, se veía que eres africano. Entonces no debes de tener poder, no debes de tener derechos. Entonces ese fue el problema que tuvieron. Entonces lo enseñamos porque tenemos obviamente la casa de Pico House al lado de nosotros. También tenemos un boulevard que se llama Pico y Boulevard. también tenemos Pico Rivera y otras estructuras enfocándose en la historia de México y la historia de California. ¿Y qué pasamos a la otra parte ya cuando sí, el claro. asunto de ya más avanzado el tema, Sí. ya que pues sí tuvimos, Los Ángeles, sí que es una ciudad súper importante, ¿no? Ya para sí. Estados Unidos. Exactamente. ¿Crees que lo haya sido también como desde antes? O sea, antes de que se convirtiera en lo que es hoy Lo que para soy. Estados Unidos. Claro que sí. Antes de que vinieran los pobladores a esta ciudad y esta región, era enfocado en la indígena, en Tongva. Entonces ellos crecieron muchas cosas aquí. Teníamos el río de Los Ángeles, que era muy activo. Entonces había muchas cosas que había aquí. Y sin esa gente indígena no podía vivir la gente aquí. Entonces sí había muchas cosas. Obviamente ha cambiado en cada época de cada nación que la ha tenido. Entonces hay muchas cosas diferentes. Pero antes de que se convirtiera en los Estados Unidos, había una población aquí que era mexicana. Tenían toda la arquitectura, tenían la política, eran Alta California, se consideraban californios porque no estaban cerca de la Ciudad de México. Entonces, Ciudad de México bastante lejos, ¿no? Entonces ellos eran como su nación separada. Entonces había muchas cosas, había casas, había negocios, estaban trabajando con los Estados Unidos, tenían bancos, tenían todo, y también con Canadá. Entonces había una relación, pero en cada época ha cambiado obviamente. Y la población creció más rápida, obviamente en los 1910 y 1920, porque empezaron a venir muchos migrantes a California, especialmente a Los Ángeles, porque había agricultura, había trenes y había más oportunidades y territorio que el gobierno tomó de los californios para crecer la ciudad. Entonces, sin latinos y sin inmigrantes no hubiéramos tenido lo que es Los Ángeles ahorita. Bueno, y se nota, ¿no? Con la cantidad de población inmigrante que tienes aquí. Entonces, Roybal hacía mucho de ese trabajo de limitar esas discriminaciones y cosas que tenían. Entonces, también trabajó con César Chávez también. Y hablando justo de César Chávez, Sí. que nada más como ya nos tenemos que ir hablando un poco de prisa, pero nada más, Claro que sí. creo que es una de las figuras más determinantes, ¿no? En la historia que ha habido de Los Ángeles, por la figura y el impacto, ¿no? Que tuvo Sí. el movimiento. Oh, claro que sí. César Chávez y Dolores Huerta eran muy activos con la gente que estaba trabajando en agricultura y ellos dos trabajaron en políticas y notaron que mucha gente fueron discriminados, no solamente por su etnicidad, pero también por el trabajo que hacían, pero era una oportunidad de cambiar cosas, porque antes los trataban a la gente que estaba trabajando en agricultura muy feo. Tenían que doblarse para cortar toda la agricultura y era muchas horas y muy poquitos beneficios. Se relaciona el movimiento de César Chávez con justo los derechos y todo lo que tiene que ver con el programa Bracero, ¿no? Y todos los trabajadores agrícolas mexicanos que cruzaban la frontera para buscar un poco más de ingreso y que pues acá el caballero tuvo a bien como hacer sonar su voz y jalar un poco más de derechos a la causa. Exacto, exacto. Y sigue continuando esa misma lucha y fue lo que inspiró mucho del movimiento chicano también en los 60s hasta los 90s y las generaciones futuras de eso también. Esperanza, Gracias. absoluto placer Muchas por gracias. acá. Gracias. Ya saben, si andan aquí en LA, pueden venir a visitar esta gran exposición LA Starts Here y aprender un poco más de esta gran ciudad.